Muy bien, vamos a tener la porción de hoy en Lucas capítulo 13, 22 al 30, y vamos a ver el tema de las consecuencias de la presunción, las consecuencias de asumir, de presumir, de pretender, de pensar de una manera suponiendo, ¿verdad? Pensar de manera que supone algo, las consecuencias sobre la presunción. Te quiero pedir que antes de leer Lucas 13, 22 al 30, que oremos juntos y encomendemos al Señor nuestros corazones. Te preparas con tu Biblia y vamos a orar al Señor. Amantísimo Señor, gracias Padre, gracias por Jesucristo que vino a este mundo para darnos vida por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque sin Él no podemos tener entrada al reino de los cielos. Gracias, Señor, porque dependemos de Cristo para salvación y vida eterna. Como decían en la escuela dominical y como nos recordaba Pablo en la alabanza, no es por nuestros propios méritos, Señor. Te pido, Señor, de que nos des la sabiduría para entender este tema de la porción de hoy, de nuestro texto para este domingo, que nos abras el entendimiento, nuestros corazones, que no nos atengamos y que no nos confiemos por la familiaridad que tenemos con el cristianismo o con la persona de Cristo. Si tenemos un tipo de cercanía externa al Jesús de la Biblia, que eso no sea nuestra confianza, sino que podamos tener una fe íntima, personal y proveniente del corazón mismo de Dios para confiar plenamente en Cristo, Señor. Que no caigamos en presunciones o en ideas que nosotros pensamos erróneamente que estamos ya salvos cuando no lo hemos sido, Señor. Pero también danos recursos para no hundirnos en la falsa culpa, porque sabemos que realmente ya fuimos alcanzados por la salvación de Cristo. Señor, te pido que abras nuestros corazones a tu verdad, a tu palabra, que me des entendimiento, Señor, para exponer tu ley y exponer la esperanza que hay en el Evangelio y exponer el gozo de la gracia que alcanzamos únicamente en Cristo. Abre nuestro entendimiento, Señor, para tu honra y tu gloria y nuestra edificación. Amén y amén. Amada iglesia, pueden ir a sus Biblias, si no pueden verlo ahí en la pantalla, pero te animo siempre a priorizar tu Biblia. Lucas 13, el título dice La puerta estrecha, del versículo 22 al 30. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, aprovechó para hablar con todos ellos: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes estando fuera comiencen a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Dice el 26, ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham y a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Por tanto, hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Amén. Una frase ocupada por todo el mundo en Nicaragua: los últimos serán los primeros, pero que la aplicamos cuando abren una nueva fila en el súper, ¿no? Estabas de último y te dicen: ¿pueden pasar a la caja 2? Los últimos serán los primeros, como bien decía Jesús. No, Jesús no está hablando de la fila en el súper, que bien se abre para que pases de primero cuando estaba en la cola. No se refiere a eso.
Pero antes de eso vamos a ver cómo Jesús prosigue hacia Jerusalén, su camino a Jerusalén. Si recuerdas, Lucas 9, 51 al 52, dice que Jesús había afirmado su rostro, había puesto su frente como piedra para ir a Jerusalén. Es decir, ya estaba determinado a morir. Ahora Lucas te vuelve a decir: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. ¿Estás notando? Siguiente. Mientras proseguía camino a Jerusalén. Te está diciendo Lucas, Jesús no para de enseñar en las aldeas, en las ciudades, pero Él sigue camino a Jerusalén. Iglesia, no es suficiente la enseñanza cristiana, no es suficiente la enseñanza del Evangelio. Necesitamos la obra de Cristo. Necesitamos las dos cosas, la obra de Cristo y la doctrina de Cristo. Solo la doctrina de Cristo sin la obra de Cristo te llevará a escuchar: apártate de mí, hacedor de maldad. La obra de Cristo con la doctrina de Cristo te llevará a decir: ven, entra al gozo de tu Señor, siervo bueno y fiel. Alguien de la multitud le pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Por qué esta persona pregunta eso? Había una idea en el siglo I, se pensaba que casi la totalidad de los judíos, de los israelitas, van a ser salvos y entrarán a la eternidad con Dios, excepto algunos casos puntuales de israelitas excesivamente pecaminosos o que se deleitan constantemente en pecados escandalosos. Solo ellos, pero de ahí todos los demás serán salvos. Ahora viene Jesús con su ministerio, sanando, mostrando señales y prodigios, y ahora los judíos empiezan a cuestionar. Entonces, ¿no todos los israelitas, por ser descendientes de Abraham, van a ser salvos? Y aquí surge la pregunta llena de curiosidad: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Están llegando a esa conclusión, pero aquí hay una persona que no sabemos el nombre, no sabemos quién es, no sabemos de qué ciudad o aldea, pero él hace una pregunta que todos podríamos llegar a esa pregunta. ¿Cuántos serán las cantidades de personas que se salven en el mundo a lo largo de la historia por cada siglo? Pero esto expone esa curiosidad que a veces puede ser superficial, vacía, por la cantidad de los salvos. Evidencia que para este hombre hay una presunción. Quizá él se siente salvo y piensa: wow, vamos a ser pocos los que se van a salvar. El texto no lo dice, solo estoy suponiendo. Hay un tipo de presunción por la respuesta de Jesús. Jesús no le dice: sí, amado discípulo, sí, amado hijo, realmente es como tú dices, son pocos. Jesús no le dice eso. Jesús le dice: esfuércense por entrar. Jesús está exponiendo que no solo en él, sino en los demás, hay un tipo de presunción. Esfuércense por entrar, responde Jesús. Siguiente, Jesús nos hace un llamado urgente a través de la Escritura al arrepentimiento. Es urgente que tú y yo vivamos una vida de arrepentimiento y fe. Jesús hace un llamado urgente, no toma tiempo para responder a la duda de este discípulo anónimo. Jesús dice: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Mira el versículo 24. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Hay dos tiempos ahí. Un tiempo es donde unas personas fueron llamadas a esforzarse por entrar por la puerta estrecha, y tú sabes que si Jesús da una orden, solamente di y va a ocurrir. Es porque eso va a pasar. Pero hay otro tiempo, un tiempo aparte, donde muchos tratarán de entrar y no podrán. Son dos tiempos diferentes, son dos situaciones diferentes en un solo versículo. Cristo está redirigiendo a sus oyentes. Voy a aprovechar la inquietud de este discípulo anónimo que Lucas no registra el nombre para aclararle a todos mis discípulos que la prioridad no es saber cuánta gente se va a salvar, sino cada uno de manera personal e individual esforzarse por entrar por la puerta estrecha.
que renuncien a esa falsa confianza basada en sus propios méritos y en la familiaridad con Jesús. Estas personas, no me refiero a ti y a mí, estas personas comían con Jesús, iban a fiestas con Jesús, celebraban con Jesús, eran sanadas por Jesús, escuchaban a Jesús, ya estaban acostumbrados a ver los milagros de Jesús, a escuchar el evangelio del reino de Dios en labios de Jesús. Ya estaban acostumbrados. Y el mérito, el único mérito que ellos tienen es que han recibido algo de Jesús. Pero aquí hay unas preguntas que vamos a abordar a lo largo del mensaje. La primera, y creo que en ese orden se van a ir respondiendo hasta el final de la prédica: ¿por qué muchos no podrán entrar por la puerta estrecha? Eso es lo que dice Jesús. Muchos tratarán y no podrán. ¿Por qué muchos no podrán entrar por la puerta estrecha? Pero hay otra pregunta: ¿por qué tratarán de entrar? Escúchalo. ¿Por qué hacer un intento de pasar por una puerta pequeñita, estrecha? No tiene dimensiones normales. Quizás tengas que entrar de lado, quizás tengas que quitarte tu bulto, lo que andes, la mochila, las cosas que llevas en las manos. Quizás tengas que agacharte, doblegarte para poder entrar. Como cuando en El Señor de los Anillos Gandalf entraba a las casas de los hobbits, tenía que agacharse para entrar. Algo que quizá un judío del primer siglo no estaba dispuesto a hacer. Pero ¿por qué, a pesar que la puerta es estrecha, muchos tratan de entrar? Esa es una buena pregunta. ¿Qué hay al otro lado que tratan de entrar? ¿Y qué significa esforzarse por entrar por la fuerza, por la puerta estrecha? ¿Qué significa eso? Somos salvos por gracia. Somos salvos por la obra de Cristo. Y Jesús mismo dice: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Eso te tiene que despertar tu curiosidad, tu razón, tu mente, tu reflexión, tu corazón. Porque aquí hay un detalle crucial, un detalle definitivo que marca tu eternidad. Dice Jesús: no todos van a entrar. Muchos tratarán y no podrán. Así que les advierto, amados, esfuércense por entrar. Y finalmente, ¿qué es esa puerta estrecha? Porque imagínate esforzarte y no saber qué es la puerta estrecha. Primer punto: lucha hasta la muerte contra el mérito propio. Este es tu primer obstáculo para pasar por la puerta estrecha. ¿Por qué muchos no podrán entrar por la puerta estrecha? Por esta razón, punto número 1, lucha hasta la muerte contra el mérito propio, dependiendo de Cristo y su poder en plena unión con Él. Lucha de esa manera, iglesia. Hermano, hermana, lucha hasta la muerte. Una lucha implacable contra el mérito propio de decir: soy cristiano, hijo de cristiano, nací siendo cristiano, mi abuelita me llevó a la iglesia desde niño, a misa o a la iglesia, no importa. Nací en un país cristiano. He conocido de Jesús desde siempre, desde la primaria. No dependa de eso, ese tipo de méritos. Depende solo de Cristo y de su poder. Escucha, lucha, esfuérzate, pero depende del poder de Cristo. En plena unión con Él. ¿Por qué muchos no podrán entrar por la puerta estrecha? Porque no luchan hasta la muerte contra el mérito propio. Abrazan sus méritos. No, ¿cómo voy a dejar todo esto que yo he logrado? Este es mi currículum cristiano. Estas son mis hazañas heroicas dentro de la fe, en la piedad, en la generosidad, en el amor a los necesitados, a los pobres, a los desamparados. Esta es todo el bien que yo he hecho al prójimo. Esto es todo lo que conozco de Jesús. ¿Cómo me pides soltar esto? No pasarás por la puerta estrecha con todo eso. No podrás entrar con costo y pasarás tú. Muchos no podrán porque no dependen de Cristo y del poder de Cristo, sino de sus propias fuerzas.
Jesús te dice, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Y si tú interpretas que tienes que hacerlo en tus propias fuerzas, te has salido del camino de la fe que salva. Te has salido del camino de Cristo. Te has apartado de Cristo. Vamos a ver eso a continuación, por esta razón de lo que está en el versículo 25 y en el versículo 26. Mira lo que va a hacer Jesús. Este movimiento es único en esta parábola. No ocurre en ninguna otra parábola. Después de que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, esto siempre pasa en toda parábola. Personajes, acciones, escenarios. Eso está en toda parábola. Pero mira lo que pasa. Y ustedes estando afuera. Es la primera vez que Jesús introduce a su oyente en una parábola. Pareciera algo trivial, ¿no? Pareciera algo, bueno, solo es un detalle literario. No, es más que eso. Eso muestra la urgencia de esforzarse por entrar. Los oyentes son introducidos y cuando tú y yo leemos esto, se escucha que a nosotros también. Después de que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes, se refiere a nosotros también, estando afuera, comiencen a llamar a la puerta. Yo no quiero estar afuera, tú no quieres estar afuera, pero Jesús está poniendo a sus oyentes afuera, atrás, al otro lado de la puerta, sin entrar a la casa. Comiencen a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Un título solemne, una petición auténtica, genuina. Queremos entrar, ábrenos. Comiencen a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras plazas. ¿Qué significa esto de comer y beber en su presencia? Si ellos son los que están pidiendo entrar, si los discípulos de Cristo, si los oyentes de Cristo están escuchando que ellos son los que quieren entrar por la puerta estrecha y que hay un señor de la casa y le dicen a este señor de la casa, comimos y bebimos contigo, enseñaste en nuestras plazas. El Señor que cierra la puerta de la casa es Jesús. Tuvieron proximidad externa con Cristo, fueron sanados por Cristo, lo vieron hacer milagros, vieron el poder de Dios a través de Cristo, escucharon el Evangelio de Jesucristo. Tuvieron proximidad externa con Cristo y el reino de Dios. Quiero ampliar la parábola, si me permite ampliar un poco, pero siguiendo la alegoría. Hay un señor que tiene una casa, comió con la gente fuera de su casa, en distintos lugares, dentro de una ciudad, dentro de un reino, ocupó las plazas de ese reino para proclamar su mensaje, y todos lo escucharon, todos sintieron la bondad, la misericordia, la compasión de este señor. Él termina de invitar, se devuelve a su casa, pero llega un momento en que cierra la puerta. Jesús declara que no tiene relación íntima y real con estos que se quedaron afuera. Con los de adentro sí, hay un grupo que está adentro y otro grupo está afuera. Dos destinos para tu alma y para mi alma. En el reino de Dios para siempre, o no permanecer en el reino de Dios para siempre y solo por un momento, mientras dura nuestra vida en esta tierra. Jesús declara que no tiene ninguna relación íntima y real con ellos. Al final ellos dicen, Señor, ábrenos, pero antes de eso no se esforzaron por entrar. Hay un tiempo ahí, escucha lo que dice el versículo. Después de que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta y usted estando afuera comiencen a llamar a la puerta. ¿Entiendes lo que pasó? Esta gente está viendo que se le agotó el tiempo. Llegó el fin para ellos, se cerró la invitación, se cierra la puerta y no lograron entrar. Jesús lo está poniendo en una tensión porque quiere salvar a muchos de esos oyentes. Les dice, yo soy el Señor de la casa, yo voy a cerrar la puerta.
Y este término de cerrar la puerta, porque mire el cuarto inciso, Jesús cierra la puerta y quedan afuera de la paz y del deleite que hay en su casa. Esto de cerrar la puerta ya ocurrió una vez. Sus oyentes escuchan, el Señor de la casa cierra la puerta y ya no hay nada que hacer. Eso ya ocurrió en la Biblia, Génesis. Noé construye el arca, Noé halló gracia, halló el favor de Dios, construye el arca por órdenes de Dios. Dios hace que los animales suban al arca, pero luego ni Noé, ni sus hijos, ni sus mujeres logran cerrar la puerta, no pueden, no podrían. Dios cerró la puerta. A partir de que Dios cierra la puerta, se cierran esos 120 años de proclamación a la humanidad. Entren por la puerta del arca, si no van a perecer. ¿Qué hicieron? Eso es un cuento de hadas. Eso es absurdo, Noé. Nunca he oído que eso de que caiga lluvia de abajo, de arriba, de todos lados. Estás loco, Noé. Estás acabando con nuestros bosques. Nos vas a dejar sin leña, sin madera. No vamos a entrar 120 años predicando, dice Pedro, pregonero de justicia, proclamando la justicia de Dios. Aquí está la justicia de Dios. Entren al arca y verán la justicia de Dios. No queremos. Entonces vean la justicia de Dios afuera del arca. ¿Qué pasa? Dios cerró la puerta. Ahora Jesús dice, el Señor de la casa cerrará la puerta. ¿Estás escuchando? Una vez que se cierra, no hay marcha atrás. Es distinto cuando nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, si llegas a la casa y cierran la puerta, permiso, todavía falto yo, se te puede abrir. Pero esto es algo definitivo que tiene que ver con nuestra eternidad. Pero mira lo que pasa, siguiente. Hay dos palabras ahí que me llaman la atención, que dice comiencen. Me gustaría que tú también prestaras atención a ello. Sí, versículo 25, versículo 26, comiencen a llamar a la puerta. Hasta que se cerró la puerta, comienzan a llamar. Escucharon en las plazas que el Señor de la casa estaba proclamando su mensaje, recibieron comida y bebida, compartieron con Él en una mesa, fuera de la casa, en las calles del reino, pudiera decir yo, si me permite ser alegórico, comieron en las partes públicas del reino y dijeron, Él es mi amigo, como con Él, lo escucho, nunca me pierdo ninguna de sus enseñanzas. Este Señor es un Señor bondadoso. Y después dice, hay una invitación, mandó a llamar a su casa, ahí voy a ir, es necesario ir. Si esto es lo que hizo aquí afuera, en las calles del reino, ¿qué va a hacer adentro en su casa? Tengo que ir. Voy a ir más tarde, voy a ir después, voy a postergar, pero voy a ir. Sé lo importante que es, porque lo vi en público, ¿cómo será en privado? Tengo que ir. Se cierra la puerta y hasta ese momento comienzan a llamar a la puerta. Entonces comenzarán a decir, enseñaste en nuestras calles. ¿Qué estaban haciendo todo ese tiempo de dilación? ¿Por qué se les acabó el tiempo y no lograron pasar por la puerta? Creo que la respuesta del Señor de la casa nos da esa ilustración y es la advertencia para ti y para mí. Y Él dirá, les digo que no sé de dónde son. Él comió con muchas personas, Él enseñó a muchas personas, pero no tiene una relación íntima con los que están allá afuera, golpeando tarde, cuando el tiempo de la invitación se agotó. ¿Y sabes qué? ¿En qué estaban ocupados? Que no podían llegar a esa puerta valiosa, aunque estrecha, valiosa. Sabían que adentro había bendición, bondad, riqueza, deleite, gozo, dicha, salvación, seguridad, sanidad. Pero ¿en qué estaban tan ocupados que no entraron? Apártense de mí, todos los que hacen iniquidad. Por eso decían, voy mañana, voy después. Como diría Charles Spurgeon, que el hombre moral dice, estoy bien familiarizado con el cristianismo, pero luego entro a Cristo. Luego, para mientras me tomo esta botella de licor. Luego entro, para mientras escucho y bailo esta música contra el carácter de Dios. Ejemplos que da Charles Spurgeon. Luego paso por esa puerta, para mientras un rato más de hablar este lenguaje obsceno cuando nadie me escucha.
apártense de mí, hacedores de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Te lo podría resumir así, para mí es difícil, pero voy a tratar de resumirlo. La iniquidad es que entiendes la enseñanza de Cristo, la palabra de Dios te dice, esto es lo que agrada al Señor y esto ofende a Dios, pero tú dices, igual yo voy a hacer esto. Eso es iniquidad. De una manera, estoy siendo algo simple, pero para poder explicarlo yo y que ustedes me entiendan a mí, es decir, esto es la enseñanza del Señor, pero yo voy a hacer lo opuesto, tanto para no obedecer o como para desobedecer. Apártense de mí, hacedores de iniquidad. Comienzan a llamar hasta que el tiempo se agotó y la puerta se cerró. Hermano, hermana, que no te pase eso. Amado oyente de las enseñanzas de Cristo, que no te pase eso. Jesús les remacha la sentencia cuando dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Algo que está en el Salmo 6, versículos 6 al 9, ya lo vamos a ver, pero antes de esto, hay una cercanía externa con Jesús. Ellos tienen cercanía externa con Jesús, han comido con Jesús. Imagínate, quizás estuvieron en la casa de Marta y María y uno de ellos logró agarrar un pedazo de pan, un poco de vino. Quizás algunos de ellos vieron cuando sanó a alguna de las mujeres que Jesús sanó. Quizás ellos mismos fueron sanados y tienen esa relación con Jesús. Lo conozco. Es un maestro bueno, pero no suelto mi pecado. No renuncio a mi pecado. Voy a seguir hablando de manera vulgar cuando no esté en la iglesia. Voy a seguir viendo este contenido obsceno cuando no esté delante de la presencia del Señor en su casa. Piénsalo. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que no se trata que lo dejes de hacer y que eso significa que estás entrando por la puerta estrecha. Significa que eso puede indicar que estás postergando tu entrada gratuita por gracia a través de la puerta estrecha. Lo único que hace que lleguen tarde es porque cargan muchas maletas. Por eso quieren llevar todo, quieren llevar sus reconocimientos, los honores del mundo, sus riquezas, y como cargan tanto, no logran llegar a tiempo y la puerta se cierra. Estoy hablando de la alegoría, que no te pase eso a ti, que no me pase eso a mí. Soltemos todo peso que nos impida correr hacia Cristo. Es que tengo 20 años de hablar así. Tengo 40 años de hablar de esta manera. Es que es mi costumbre. No soy legalista. Soy libre en Cristo. La sangre de Cristo cubre todos mis pecados. Suelta esos bultos, esas maletas y corre antes que se cierre la puerta estrecha. Es curioso, ¿no? Mira todo lo que ellos acaban de decir. No dicen, Señor, y todo lo bueno que hemos hecho. ¿En qué están enfocados ellos, los de la parábola? Están poniendo todo su enfoque en las buenas obras de Cristo. Nos diste de comer, nos diste de beber, enseñaste en nuestras calles. Jesús, no paramos de ver tus obras y nos vas a dejar fuera. Es por una razón. Sí, era correcto ver las obras de Cristo. Y la pista está, apártense de mí, hacedores de iniquidad. ¿Qué es? Entienden mi enseñanza, pero no dejan esto. No sueltan este bulto. Y digamos que la persona ni siquiera tiene un pecado que practique ocultamente, donde dice, no, esto no es pecado porque no he llegado a este punto. Hasta que llegare aquí sería pecado. ¿Qué pasa? Esta persona descansa ¿en qué? Soy cristiano, hijo de padres cristianos, leo mi Biblia toda la semana, voy a grupo pequeño, canto en la iglesia, doy ofrenda, lo que sea, doy diezmo, según como lo entiendas, hago aquí, hago allá. Estoy tan familiarizado con el Evangelio de Cristo que es imposible que no haya pasado ya por la puerta estrecha. ¿Qué eso? Suelta esa maleta del mérito propio. O decir, es que yo puedo entrar porque Cristo murió en la cruz por mí. Y ahí sí, amar un pecado. Quiero ponerte dos escenarios, ¿no? Uno es un pecado favorito que no sueltas y el otro es, no tienes ningún pecado favorito, pero estás atenido a toda tu cultura cristiana desde niño y que por eso te parece imposible no poder entrar por la puerta estrecha. Son dos escenarios distintos, ¿no? Al final todo eso es cercanía externa con Jesús, pero sin dejar ciertos pecados, porque incluso el mérito propio de haber tenido relación con Cristo, eso, de tener ese mérito, es un pecado. Decir, yo voy a entrar al cielo porque no he matado a nadie,
no he robado a nadie, mis padres eran cristianos, mi abuelita me llevó a la iglesia, no digo malas palabras, voy fielmente a la iglesia, leo mi Biblia, tengo tanta relación con Cristo. Eso es no dejar el pecado del mérito. Ese es un bulto que no te deja pasar. Y Jesús dice, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Dónde está eso? Salmo 6, versículos 6 al 9. No pierdas de vista, iglesia, que esto va a purificar nuestra fe, pero también nos va a dar esperanza segura. Amén. La idea es que el creyente salga seguro en Cristo y el que no ha creído vea la esperanza segura que puede obtener gratuitamente en Cristo. La idea no es que los creyentes vayan confundidos a sus casas, sino que salgan seguros en Cristo y que los que no han creído realmente puedan estar seguros en Cristo de una vez por todas y para siempre. Mira el Salmo 6, el salmista está llorando por los malvados que arremeten contra él y probablemente son personas del pueblo de Dios en Israel, y el salmista dice, estoy agotado de tanto llorar. Toda la noche inundo mi cama con llanto. El llanto es algo bueno, porque el llanto es la antesala de que va a recibir el consuelo de Dios. Si resistimos a llorar, resistimos recibir el consuelo de Dios. Hombres, no resistamos el llanto. Llora, derrama tus lágrimas delante del Señor y recibe el consuelo del Señor. A veces los hombres nos quedamos sin el consuelo de Cristo porque no derramamos nuestro corazón a Cristo. Hermanas, el llanto es la antesala del consuelo de Dios. Toda la noche inundo mi cama con llanto, la empapo con lágrimas. Se consumen de sufrir mis ojos. Han envejecido a causa de todos mis adversarios. Pero ay de nosotros si lloramos sin traer nuestras cargas a Cristo en oración. Solo llorar te va a dar un consuelo emocional y pasajero. Llorar en Cristo, en oración, en plegaria, en súplica, te dará las vendas, las curas, la sanidad que trae el Evangelio de Cristo. Y después de decir que ha envejecido por causa de la vida imposible que le hacen vivir sus adversarios, dice, apártense de mí todos ustedes que hacen iniquidad. Porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. Tienes que llorar en oración para que el Señor escuche la voz de tu llanto. Apártense de mí todos ustedes que hacen iniquidad. El Señor ha escuchado mi súplica, el Señor recibe mi oración. Este es un corazón que se está quebrando. Con este corazón tierno, sensible, que está dispuesto a llorar, este corazón del salmista, que entendemos claramente que es un hombre, refleja el corazón de Cristo, quebrantado en llanto por Jerusalén. Y es el mismo que, aunque llora por Jerusalén, anhela reunir a Jerusalén como la gallina reúne a sus pollos. Aún así, dice la sentencia, apártense de mí, hacedores de maldad. No es un Jesús frívolo, es un Jesús que sabe dar vida, salvación, perdón. El que a mí viene, por ningún motivo, de ninguna manera, lo echaré fuera. Si el anhelo de Cristo está en el Salmo 6, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál sería la aplicación para nosotros? ¿Que no te vas a juntar con gente que hace lo malo? Punto número 2, apártate de todo pecado recurrente antes que Cristo cierre la puerta. Apártate de toda práctica pecaminosa oculta. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, no practiquen de la obra de las tinieblas, que es una vida pendenciera, una doble vida, o tener pecados consentidos, pecados mimados, que hasta la tumba me lo llevo este pecado. Apártense de todo pecado recurrente antes que Cristo cierre la puerta. Renunciemos a esa fe que trata de esconder iniquidad. Tengo fe en Jesús. Yo sé que atrás de esa puerta estrecha hay salvación. Yo tengo fe en Jesús, pero mañana llego. Mañana paso por la puerta. Mañana entro. Voy a postergar porque tengo este tesoro escondido en mi tienda. Renuncia a esa fe que trata de esconder iniquidad. Yo miro la puerta estrecha, sé que ahí hay salvación, pero yo ya estoy adentro porque nací cristiano. Por eso es que viene el veredicto final de Cristo, y ese veredicto final de Cristo, siguiente, es fatal e irreversible.
allí será el llanto y el crujir de dientes. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Son dos expresiones, como bien diría R.C. Sproul. Lo cierto es que unos van a llorar cuando miren que perdieron la salvación, cuando se despierten decepcionados que no eran salvos. Jesús está hablando de gente cristiana, de gente que adoró, sirvió toda su vida al Dios vivo, pero sin poner su confianza totalmente en Cristo. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. R.C. Sproul dice que son dos tipos de reacciones. Algunos cristianos que se despierten decepcionados de que no son salvos cuando mueren, abren sus ojos y miran que no son salvos porque nunca confiaron verdaderamente en Cristo, van a llorar de dolor. Y otro grupo crujirá los dientes de la furia y de la ira. Son dos reacciones. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, pero la puerta ya está cerrada. ¿Cuándo será? Cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Por eso es que al inicio te dije que el Señor andaba en las plazas de un reino, porque Jesús hace referencia al reino. No está implícito en Lucas, pero es una manera fácil de entender la alegoría. Ahí será el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados fuera, expulsados, lanzados. Esto es algo violento, echados, o sea, váyase, de esa manera, echados fuera. Será el llanto y el crujir de dientes cuando miren, ahí está Abraham, ahí está Isaac, ahí está Jacob y ahí están los profetas en el reino de Dios. ¿Sabes quiénes son esos? Abraham, Isaac y Jacob. Wow, Dios sí es y fue y será fiel a su pacto. Ahí están los profetas. Wow, era serio. Imagínate un israelita. Jeremías es un tonto. Dice que Dios se apartó de Israel. Ezequiel es un necio. Dice que la gloria de Dios abandonó a Jerusalén. ¿Qué les pasa a estos dos profetas? Y después te das cuenta, el clamor de los profetas era real. Realmente vino Babilonia, vino el exilio. Y después te das cuenta que el clamor de Cristo, el profeta definitivo, era real. Pensábamos que nunca se iba a destruir el templo y en el año 70 los romanos incendian el templo. Era real la profecía. ¿Qué van a ver en la parábola? ¿Qué es lo que dice qué es lo que nos permite ver la parábola que van a ver los que despierten en llanto y crujir de dientes? Abraham, Isaac y Jacob. Recuerda las palabras de Jesús, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Ellos están vivos por la sangre del Cordero. Los van a ver a los profetas. Jeremías parecía un loco llorando por Jerusalén en sus 52 capítulos. Ezequiel decía que la gloria los iba a abandonar. Los van a ver, pero ustedes echados fuera, dice Jesús, y vendrán lo peor. Vendrán de oriente y del occidente y del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Muchas personas de los 4 puntos cardinales del globo terráqueo de toda la tierra se van a sentar en la mesa del reino de Dios. Y esta persona mira desde una ventanita, desde una endija. Ahí están los patriarcas, los profetas, personas de todas las naciones, judíos de los 4 puntos cardinales, pero también gentiles de los 4 puntos cardinales. Imagínate la decepción de un judío que iba todos los sábados a la sinagoga, circuncidó a sus hijos al 8º día, guardó la ley, la Torá, y se despierta viendo a Abraham sentado con un griego en la mesa del reino de Dios. ¿Qué es eso? Si yo soy circuncidado al 8º día, ¿qué pasó aquí? Todo por no entrar por la puerta estrecha. Imagínate el pesar de un cristiano por décadas en el cristianismo, con buenas obras, a diestra y a siniestra,
Y mira que una persona que después de él llegó al cristianismo, ya en la última camada o en la última grupo, la última oleada de salvos, ese que pasó toda su vida perdido, en su último tiempo entregó su corazón al Señor, confió en Cristo y entra al reino y él es echado fuera. No se esforzaron por entrar, vivieron bien. Mira el cambio. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué te dice esto? Antes de ese tiempo no había llanto para ellos, no había crujir de dientes. Ahora sí van a saber lo que es sufrir. ¿Cuándo? Cuando se les cierra la puerta. Todo el tiempo vivieron bien. No se esforzaban por entrar porque decían, Dios me bendijo, mira cómo me va bien. Hasta el día final descubren el llanto y el crujir de dientes. Cristo trajo el reino de Dios y falta que traiga la consumación final de su reino, donde veas a Abraham, Isaac, Jacob, los profetas y a gente de todas las naciones, judíos y gentiles, de los 4 puntos cardinales. Cristo en el reino de Dios reúne a todos sus escogidos. Cristo en el reino de Dios da inicio en la consumación del reino de Dios. Cristo da inicio al tormento, pero también al deleite. Y esa es la parte que yo anhelo para ti, cuando Cristo da inicio al verdadero deleite. Punto número 3, los que se demoran en entrar por la puerta estrecha son echados fuera. Así que esfuérzate por entrar por la puerta estrecha hacia el deleite del reino de Dios. Esfuérzate por entrar por la puerta estrecha hacia el deleite del reino de Dios. Y no demores, no te dilates. Como dijo el ángel a Lot y a su familia, no se detengan, avancen sin mirar atrás, sigan caminando para que alcancen salvación. Y Lot estaba titubeando, el ángel lo tuvo que tomar de la mano y llevárselo. Es lo que hace Dios, el Padre nos trae al Hijo para que alcancemos salvación. Porque tú y yo estamos titubeando. Pero ten cuidado, los que se demoran son echados fuera. Es un patrón. Si dices, mañana le entrego mi vida a Cristo, me faltan 5 años más de gozo, placer, de dicha, me faltan 5 años más con este pecado, en 5 años se lo entrego a Cristo. Esfuérzate ya por entrar por la puerta estrecha hacia el deleite del reino de Dios. Vamos a tener que ver que eso de esforzarse por entrar por la puerta estrecha, porque si no vamos a terminar en legalismo o malentendiendo el llamado urgente de Jesús. Pero antes de eso, mire el versículo 30 siguiente. Por tanto, hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. Imagínate, un fariseo que toda su vida guardó la ley de Dios, 70 años, se muere, y le vi en el banco de los impuestos del Imperio Romano, en las calles de Galilea. Jesús le dice, sígueme. Y Jesús lo deja todo. Y este hombre dice, y yo toda mi vida, con toda la familiaridad del reino de Dios, y termino echado fuera. Y le vi que hasta ahorita se acaba de arrepentir, muere por Cristo, y él sí entra al reino de Dios eternamente. Hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. Pero imagínate esto en el cristianismo. Una persona que dice, yo he estado participando en muchos ministerios, en muchas iglesias, a lo largo de los años he tenido toda esta obra, he hecho todo esto, yo ya estoy familiarizado con el reino de Cristo. Imagínate. O si tú simplemente dices, estoy acostumbrado a escuchar de Jesús en las películas, en las camisas, en los vehículos, en YouTube, en Instagram, en todos lados se habla de Jesús, de seguro que voy al cielo. Dios está acercando a una relación íntima y estrecha con Cristo a algunos de los que vivían lejos del reino de Dios. Te lo repito, Dios está acercando. Dios mismo está acercando a una relación íntima y estrecha con Cristo a algunos de los que vivían lejos del reino de Dios. Eso está pasando ahorita, como bien dice MacArthur, de uno en uno,
Dios toma a pecadores, les da vida y los lleva a Cristo. No se entra de docena en docena, no se entra de 50 en 50, de uno en uno. Dios está llevando hombres y mujeres a Cristo para que vivan eternamente en el reino de Dios, del cual estaban lejos. Pero por otro lado, Cristo también advierte que los corazones con fe falsa se conforman con cierta proximidad con Cristo. Yo estoy bien porque estoy cerca de Cristo, pero jamás les urge renunciar ni a sí mismos ni a su pecado. Por esa razón no pueden entrar por la puerta estrecha. Ya vimos por qué muchos tratarán de entrar por la puerta estrecha y por qué no podrán. ¿Qué es esforzarse por entrar por la puerta estrecha? ¿Qué es entrar por la puerta estrecha? ¿Qué es la puerta estrecha? Esforzarse por entrar por la puerta estrecha es esforzarse mientras estás totalmente dependiendo del poder de Cristo en tu propia vida. Nadie puede esforzarse para entrar si no es que Cristo lo capacita. Tiene una hojita que no la vamos a usar hoy. Esto te queda de recurso. Son 9 consejos prácticos de un libro de John Piper. ¿Qué significa entrar por la puerta estrecha? De manera práctica, en tu fe íntima y personal. Lo puedes ver en la semana y reflexionar. Ahí va a ver lo que significa entrar por la puerta estrecha. Mira bien, solo por leerte el inciso 3, el perdón en Cristo es nuestro fundamento, no una meta que pretendemos alcanzar. ¿Cómo lo entiende el pueblo evangélico? Tenemos que alcanzar el perdón de Dios. No, el perdón de Dios en Cristo es la base para entrar por la puerta estrecha. Pero bueno, eso lo vas a ver hoy y toda esta semana. Te animo a meditar, pero esforzarse por entrar por la puerta estrecha es renunciar a tu yo, a todo tu bagaje cristiano, renunciar a toda tu cultura cristiana. No lo dejas a un lado y llegas a la báscula para que lo único que haya en ese pesaje sea la persona de Cristo. No tu cristianismo, sino Cristo. Y gloria a Dios por las buenas obras que podemos hacer en Cristo, pero somos salvos por la fe sin las buenas obras. Somos salvos por la fe, por las buenas obras de Cristo. Tienes que pasar ahí y que Cristo sea tu todo. Que Cristo sea tu mayor tesoro. Aunque tengas otros tesoros, otras cosas valiosas, Cristo es lo más valioso en tu vida. Pregunta, ¿es lo más valioso Cristo en tu vida? ¿Y qué te detiene para dejar, si es tu caso, ese pecado que no sueltas? Porque dices, yo soy así, esa es mi manera de ser. ¿Acaso no es Cristo digno si es tu mayor tesoro? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tu mayor tesoro? Ahora escucha, 1 Juan 3:2, lo pueden poner ahí por favor. Amados, ahora somos hijos de Dios. Esto ya es una realidad, dice Juan a la iglesia de Asia en su primera carta. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado que habremos de ser. Como diría John Piper, el creyente no es perfecto aquí, sino que lucha implacablemente contra su pecado. No es que vas a ser un cristiano perfecto, estás luchando contra tu pecado como señal de que Cristo te salvó, como señal de que estás entrando por la puerta estrecha. Mira lo que dice Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos, esa certeza, esa confianza de la fe auténtica, que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Una vez que mires a Cristo, quedarás plenamente satisfecho si mueres en Cristo. Si vives en Cristo y mueres en Cristo, vivirás con Cristo
para siempre. Ahorita por la fe, por medio del Espíritu Santo vivimos en Cristo, pero un día, cara a cara, cuerpo a cuerpo, vivirás con Cristo, de manera física y espiritual. Ya no solo por la fe, lo verás cara a cara. Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Estás viendo que Juan el apóstol no se atiene a que, hermanos, tranquilos, miren todos los años que viví con Cristo, 3 años en su ministerio, tantos años predicando, tengo 90 años, ¿cómo creen que no vamos a entrar al cielo? No. ¿De qué está aferrado? ¿A qué se ha aferrado Juan el apóstol? Cuando Él se manifieste, lo veremos y seremos como Él. Como dice Salmo 17:15, cuando mire tu rostro quedaré satisfecho. ¿Sabes qué? Una de las razones por la que algunos no entran por la puerta estrecha en todo el mundo, en todas las épocas, es por los deleites temporales de este mundo pasajero. Hoy orábamos para renunciar a esos deleites de este mundo que pasa. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice Juan en su carta. Hoy orábamos por eso. ¿Y sabes qué? La razón por la que muchos no entran por la puerta estrecha es porque aman sus placeres y se les olvida o ignoran que el mayor placer del ser humano es ver a Cristo, ver a Dios cara a cara. Por eso la gente hace tantas imágenes falsas de Dios, porque el mayor deseo del hombre es ver a Dios. Por eso el hombre quiere cosas majestuosas, valiosas, oro, plata, algo bello de la creación que me hable de majestad, de grandeza, de poder, algo que me diga que hay divinidad, que hay deidad, que hay un Dios poderoso. Pero yo lo busco en cosas materiales, porque fuimos diseñados para buscar la imagen gloriosa de Dios. Tristemente, por el pecado, la buscamos en cosas materiales. Dejemos esos deleites y placeres y entendamos que el mayor placer está ver a Cristo. Cuando cierres tus ojos y los abras y mires a Cristo, va a ser tu día más glorioso. Esa es la esperanza que te da el Evangelio. Entonces, ¿cómo es posible que yo me esfuerce por entrar por la puerta estrecha y no salga decepcionado, sino que realmente entro? ¿Qué garantiza eso? Si pueden poner la aplicación. Cristo, con su muerte sustitutiva en la cruz, demostró ser la única puerta por la que judíos y gentiles podemos entrar al reino de Dios. ¿Sabes por qué Abraham está en la mesa comiendo? Porque Cristo, la simiente santa, vino a morir por él. ¿Sabes por qué Isaac, Jacob, Ezequiel y Jeremías están ahí? Dirás, ¿porque estuvieron dispuestos a morir en el nombre del Señor en Babilonia? No, porque Cristo vino a morir por ellos. Y Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Así que si no pasamos por Cristo, que es la puerta, no hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. Cristo demostró ser la única puerta por la que podemos entrar al reino de Dios. El mérito propio no nos va a servir de nada. Todo nuestro currículo cristiano, juntemos todo nuestro currículo cristiano. Aquí por lo menos llegamos a décadas o a siglos de cristianismo. Si juntamos de 10 en 10 añitos, hacemos tal vez 200 años y se la damos a uno solo de nosotros, no va a poder entrar al reino de los cielos. Necesitamos los méritos de Cristo. Los méritos de Cristo. Cristo declara que únicamente dependiendo de Él y permaneciendo en Él, es que podemos esforzarnos de manera eficaz para poder pasar por la puerta estrecha. Escúchalo. Solo dependiendo de Cristo, solo permaneciendo en Cristo, el esforzarse por entrar por la puerta estrecha vale la pena y da resultado. Si no permanecemos en Cristo, si no dependemos de Cristo, esforzarnos por entrar por la puerta estrecha no sirve de nada. Eso no abre la puerta. Juan 15, 5 al 6, las palabras de Cristo. Juan 15, 5 y 6. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Mira la bondad, la compasión, la misericordia, el perdón, la salvación, la sanidad, todo lo que hay en Cristo para renovar y restaurar nuestras almas. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, las ramas. El que permanece en mí, ¿escuchaste? El que permanece en mí y yo en él, tú tienes que permanecer en Cristo y Cristo en tu corazón. Ese da mucho fruto.
solo en Cristo, es que no va a escuchar, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque separados de mí, nada pueden hacer. El mismo Señor que te dice, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha, te dice, separado de mí, no va a poder entrar. ¿Escuchaste? Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Separado de mí, nada pueden hacer. Y mira la conexión increíble con nuestro texto de hoy, versículo 6. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera. ¿Cuál es el problema con los de la parábola que se les cerró la puerta? Ustedes serán echados fuera, le advierte Jesús. Si alguien no permanece en mí, será echado fuera como una rama y se va a secar. Y los recogen y los echan al fuego y lamentablemente se queman. Está hablando del infierno eternamente. Es gratis, la salvación es gratis porque a Cristo le costó todo. Le costó su vida, su sangre, le costó la estrechez íntima con el Padre para que tú y yo podamos tener una relación real con el Padre por medio de Jesucristo. Ser salvados por Cristo se manifiesta en esa agonizante renuncia a nuestros propios méritos. Eso significa ser salvados por Cristo. Ser salvados por Cristo es que yo estoy renunciando toda mi vida, estoy luchando implacablemente para renunciar cada vez más a las tinieblas, al viejo hombre. Y cuando me siento confiado porque ya estoy menos pecador, corro porque no quiero eso. No quiero mi nueva justicia ahora que soy más maduro en la fe. Quiero la justicia de Cristo. ¿Y sabes qué? He llegado a pecar menos, sí, digamos que sí, pero siento más horrible mi pecado, siento más el peso de mi pecado y corro más a Cristo. Mientras más me miro parecido a Él, más corro a Él, porque me he dado cuenta que solo en Él hay verdadera esperanza. Nunca me voy a tener a mis propios méritos. Es lo que está diciendo la aplicación. Ser salvados por Cristo se manifiesta en la agonizante renuncia a los méritos propios, buscando la paz y el deleite que permanecen solo en Cristo. Renuncias a los méritos propios porque anhelas los placeres que solo Cristo te puede dar. Eso es entrar al reino de Dios. No una vida cristiana, no una vida judía de 80 años, una vida eterna con Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Oremos. Señor, gracias por venir y ser esa puerta por la cual podemos entrar gratuitamente. Señor, renunciamos a nuestra iniquidad, renunciamos a nuestros malos hábitos, no hablando de manera moral y social, estamos hablando a hacer iniquidad. Renunciamos hoy a la iniquidad. Señor, gracias por el cristianismo que nos permite vivir, pero no nos confiamos en el cristianismo. Nos confiamos únicamente en Cristo, el autor del cristianismo verdadero. Señor, perdónanos por poner nuestra confianza en nuestra familiaridad con el cristianismo. Hay un gran peligro en la presunción. Hay serias consecuencias, eternas y trágicas consecuencias por suponer que ya pasamos por la puerta estrecha, Señor. Convéncenos de que solo Cristo es la única puerta para vivir para siempre y que si no pasamos por Cristo, sufriremos eternamente por nuestros pecados, Señor. Porque Él ya vino a morir para que no tengamos que morir nosotros por nuestros pecados, Señor. Danos esa convicción espiritual de que nunca podemos confiarnos en nuestro cristianismo, solo en los méritos de Cristo, Señor. Padre, queremos comer a la mesa, al final, en el reino de Dios, con los patriarcas, con los profetas y con judíos y gentiles salvados en todas las naciones, de todas las épocas, Señor. Padre, extiende tu salvación a nosotros, a nuestras vidas, y danos esa relación íntima y que entendamos que el mayor placer en nuestras vidas es tener a Cristo en nosotros y vivir con Cristo para siempre. En el nombre de tu Hijo, amén y amén.